Primero fue empezar a nadar en aguas abiertas, era una inquietud. Empecé a nadar en aguas abiertas y a raíz de eso, cuando terminaba el verano, fines de febrero, que eran las últimas competencias del verano, nos quedábamos todo el año, bueno, siempre entrenando en pileta, pero era como que nos quedaba todo el invierno ahí sin nada. Y con el grupo de mis compañeras de natación, leyeron que había un encuentro de nadadores de aguas frías en Montehermoso, porque bueno, los nadadores de aguas frías hacen un campeonato que es desde marzo hasta noviembre, que es durante el invierno. Y bueno, ellas fueron, yo no fui, y vinieron enloquecidas y me dijeron, Maru, tenés que ir, Maru, tenés que ir. Y así arrancamos, y la primera fecha fue en Viedma, en junio, que fue la primera vez que me meto en el agua fría. Estaba 6.7 el agua más o menos, y ahí me encantó, y de ahí seguimos, y bueno, y así surgió, y a raíz de eso empezás a conocer eventos, empezás a conocer, y te vas enganchando en las distintas competencias, y bueno, y así surgió, y ahora ya es el paso de lo más frío. ¿Y ya llevas cuántos años? Y del 2018, y ya 6 años. Bueno, un impasse con el tema de la pandemia. El impasse con la pandemia, después estuve un año con algunos temas que tampoco pude seguir, pero bueno, siempre poniéndonos fechas para seguir, y porque te motiva mucho también para hacer el entrenamiento, o sea, todo lo que es las competencias que no son competencias así, que uno son más con uno mismo que... Claro. Pero es lo que te obliga a seguir un entrenamiento en la pileta, porque todo se basa en el entrenamiento en la pileta, y después el entrenamiento físico. Entonces es muy interesante. Bueno, y hasta el momento, ¿qué es lo que te ha dado este tipo de disciplina que por ahí, bueno, sale de lo común, obviamente, sí, ¿no? Y bueno, como hablábamos con Adriana también, es como que te da primero el entorno, el poder estar nadando en contacto con la naturaleza. Es maravilloso, realmente está muy bueno. Y después el entorno del grupo, ¿no? Porque el nado de agua fría se hace siempre en grupo, no se puede hacer, es recomendable que nadie se meta solo, porque siempre tenés que tener una persona que te esté mirando. En esas personas que te están mirando, después se hace como una comunidad, que salimos, tomamos mate, o antes de ir, como con ella, nos ponemos de acuerdo para ir. Entonces, eso también te da, no sé, te nutre como persona, como todo, y en lo emocional también es como que el hecho de decir, bueno, me puedo meter en agua fría, puedo hacer, lo puedo cumplir, lo puedo realizar, también sirve un montón. Entonces, a mí me ha dado muchísimo esto. Y en tu caso, Adriana, ¿cómo te contagian un poco? ¿Y cómo nace también esto que se te despertó? Porque digo, a ver, en la familia tenés muchos deportistas, ¿no? Y no sé si vos ya eras deportista, ¿habías hecho algo en algún momento? Yo natación hice prácticamente toda mi vida. Siempre. Cuando vinimos a vivir a Villa, como no había pileta en Villa, estuve muchos años sin poder nadar, pero cuando empecé en Sierra, en el 2018, justamente cuando ella empezó con agua fría, yo retomé la actividad acá en la comarca. Pero natación en piscina, nunca había hecho aguas abiertas. Y por primera vez hice el cruce de la laguna de Torquín a Saavedra en febrero del año pasado, del 2023. Ahí es donde la conozco a Maru en la pileta de Sierra, y después de ese cruce, que realmente lo viví como una experiencia fabulosa, me fascinaba eso, es decir, estar nadando al lado de los pececitos, algo totalmente impensado. Y bueno, cuando se cierra la pileta de Sierra en el verano, decimos, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos pileta y el agua empieza a estar fría. Y dice, hay que meterse al agua fría. Y yo, estoy loca, yo era recontra friolenta. Y quedó ahí la charla, por allá por marzo, abril. Y bueno, en mayo, cuando se abre el natatorio acá en Torquín, empezamos a entrenar acá. Y un día me dice, hay una fecha de NAF en Guaminí, que está acá cerquita, y otra en Puerto Madryn.
ella con su grupo iba a participar a Puerto Madryn y nos dice a Anabela y a mí, dice, ¿por qué no vienen a Puerto Madryn? Digo, no, tan al sur, el agua va a estar helada. Vamos a Guaminí que va a estar más acorde. La cuestión es que, en resumen, en Puerto Madryn el agua estuvo a 9 grados cuando ella estuvo y en Guaminí la tuvimos a 6. Fue nuestra prueba de fuego en el agua más fría. Antes de ir a Guaminí, que era la fecha del 17 de agosto, dijimos, tenemos que meternos alguna vez, probar. Claro. Entonces, 1 de agosto, día de la Pachamama, vamos al arroyo en Sierra. Y ella nos hace lo que llamamos el bautismo, que es entrar por primera vez al agua fría. Y explicándonos qué íbamos a sentir y demás. Al principio fue como raro, te sentís como incómodo, empezás a sentir como pinchacitos. Y después llega un momento donde la cabeza te hace un clic, te empezás a mover y a nadar y te olvidás del frío, se te pasa y disfrutás. Ves los patitos que van al lado. Claro, pues digo, ¿qué pasa por la cabeza en ese momento, ¿no? en esta aclimatación del cuerpo? Y lo primero que se siente por ahí, empezás a sentir los pinchazos en las piernas por ahí, por el frío, pero una vez que vos lográs empezar todo se maneja con la respiración, y una vez que empezás a nadar, a moverte, es como que el cuerpo te va generando un calor y ya podés nadar como si estuvieras en una pileta climatizada prácticamente, porque tu cuerpo va generando todo el calor. Y ahí es donde uno empieza a disfrutar y empiezas a ver que el sol, siempre lo que siempre coincidimos, siempre miren los rayos de sol como se meten en el agua, las piedritas, el sol que lo tenés allá atrás, y empezás a disfrutar que, no sé, realmente hay que vivirlo a veces, pero está muy bueno. Es el momento como quien dice que vivís el aquí y el ahora constantemente, porque sos vos, el agua y los nadadores que están alrededor tuyo, pero no existe nada más en el mundo que eso. Entonces es un momento de disfrute. O sea que ahí te desconectás y estás concentrado en ese momento. Únicamente. Disfrutás ese momento. Exactamente. Y el compañero. Siempre estar atento a los compañeros que vamos nadando, porque eso es fundamental. Siempre se hace en grupo. Siempre en grupo. Bien. Sí, siempre en grupo, porque bueno, también hay que estar atento a ciertos signos. Tampoco uno tiene que aprender a conocer su cuerpo, aprender a saber hasta dónde, porque viste, está todo muy lindo, pero el agua fría está fría. Entonces vos, si vos te sentís bien, pero empezás a tener ciertos signos de que, no sé, que se te ponen las manos rígidas, empezás a hablar mal, entonces uno siempre, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, seguimos. Ahí es el momento de salir. Y bueno, y siempre por eso hay que estar con alguien para poder apoyarse. Como siempre nadamos en grupo, justamente, donde sale uno, salen todos. Sí. No es que, bueno, vos salí y nosotras seguimos nadando, porque al momento de salir es muy rápido, hay que vestirse, porque después viene la etapa en la que, para que el cuerpo recupere el calor, empezamos a temblar, parece que tuviéramos Parkinson, realmente. Entonces, nos tenemos que ayudar entre todos. Entonces, sale uno, salen todos, aunque te quedes con ganas de seguir nadando, esa es la premisa. Se nada en grupo, se entran juntos y se salen juntos. Y siempre hay alguien afuera, además de filmarnos y sacarnos fotos, que nos espera con el matecito calentito, porque es sumamente importante ingerir algo caliente para ayudar al cuerpo a volver a la temperatura que necesitamos. Bueno, hoy decía, ¿no? Esto es un proceso que cuando arrancás de cero es de a poquito, de a minutos, sí, cada vez un poquito más. Ahora ya ustedes, ¿no? que ya están acostumbradas a eso, ¿cómo hay una entrada en calor? ¿Cómo es el tema para ingresar al agua para después, bueno, empezar justamente a practicar la disciplina, ¿no? Tratar de sostenerse? Porque uno dice, bueno, hay que aguantar el frío. No hay que aguantar el frío, hay que sostenerse física y mentalmente para poder lograr lo que uno quiere. Pero digo, uno tiene que preparar ese físico antes de meterse al agua, ¿y de qué manera? En realidad no hay que hacer movimientos de entrada en calor como para cualquier otro deporte, sino todo lo contrario. Mantenerse abrigado con toda la ropa hasta último momento, desvestirse y meterse inmediatamente, para que el cuerpo conserve el mayor calor posible. Si uno empieza a hacer movimientos de entrada en calor, entras en calor el músculo, pero se pierde calor el cuerpo. Entonces, en realidad, entramos de una. Con la respiración, digamos, es el trabajo mucho, como decía Maru al principio, mucho trabajo mental,
Y en mi caso personal, enseguida tengo que empezar a nadar. O sea, entro, me tomo unos segunditos para mojarme el pecho, la cara, pero donde ya me siento bien necesito moverme. Hay quienes por ahí están más tiempo quietos. Yo empiezo a sufrir si me quedo quieta, entonces necesito empezar a moverme y nadar enseguida. Pero no una entrada en calor ni de trotar, ni nada. Bien. ¿Y en tu caso, cómo lo manejas? Yo también, nunca, siempre manteniéndome abrigada y voy entrando, ahora es como que estamos practicando entrar cada vez más, un poco más rápido, porque en esta competencia vamos a tener tiempo para entrar. Pero no hago nada previo, no, directamente me meto de a poquito y ahí lo que sí hago es primero, una vez que estoy hasta acá, empezar a nadar no metiendo todo el cuerpo, sino tipo perrito, y eso que es lo que yo siempre les recomiendo a todos, que arranquen así, después hasta que te sentís cómodo, porque lo que te hace es, viste, es como que esa falta de aire cuando tenés el choque con el agua fría, pero... Y cuando estás con la cara o la cabeza sumergida, ¿qué sensación hay ahí? Porque bueno, digo, el cuerpo, pero uno a veces cuando, y salvando la distancia, ¿no? Uno a veces le pasa en un arroyo o algo que el agua está fría, estamos hablando en época de verano, y cuando metés la cabeza abajo del agua, es como que la sensación parece que fuese un poco distinta a la que yo siento o uno siente en el cuerpo. No sé si es por el frío, o sea, justamente que, no sé, te afecta distinto, o es como que no, cuando una vez que ya estás a ese tipo de temperatura, es como que no, te metés con tu cabeza bajo el agua y es normal, digamos, como que estás aclimatado ahí también. No, la cara siempre cuesta. La cabeza, uno pierde mucho calor por la cabeza. Es más, nosotros en la NAF siempre la recomendación es usar 2 gorros, justamente para no perder tanto calor. Así que sí, se siente en la cabeza, se siente en la cara también, pero es una sensación, por eso es la sensación de que vos metés la cabeza y ves para abajo y te encontrás con otro paisaje, y es como que te tiene que gustar mucho. Igual no es que nos sumergimos, no hacemos subacuático, Claro. ni mucho No, menos. pero O sea, está la nadando, cabeza para respirar, que claro, uno obviamente mete la cabeza, ese es el contacto. A mí me cuesta bastante la cara, pero son las primeras 2, 3 brazadas. Después, el mismo calor que generamos cuando vamos nadando es como que hace que lo tolere y lo disfrute. Es práctica, porque al principio sí. a mí se me enfriaba muchísimo la nuca. Sí. Y ahora eso ya no lo siento. Después de tantas inmersiones, que cada vez son de un poquito más, 2 minutos, 3 minutos, vamos sumando de a poquito. La primera vez que me metí no estuvimos ni 10 minutos. Y otra cosa que me pasó, en las primeras veces terminaba sumamente cansada. Y bueno, ahí nos explicaron que es porque el cuerpo demanda de mucha energía para poder mantener la temperatura. Entonces, sumado al nadar, que tiene su esfuerzo, más trabajar para mantener la temperatura, salía del agua como si me hubiera pasado un camión por encima. Sí. Y después con el entrenamiento y con las veces de inmersión y el trabajo fuera de la pileta y el entrenamiento en la pileta, perdón, fuera del agua y en la pileta, que tenés más resistencia, lo vas tolerando más y pudiendo hacer más tiempo. De todos modos, en todas las competencias de la NAF son distancias cortas. La más larga es la de 2000 metros, que más o menos se puede hacer entre 40 a 45 minutos, no estar más tiempo en el agua fría. Acá puntualmente en Calafate, como la temperatura va a ser mucho más baja aún, el máximo son 30 minutos. Para los 1000 metros exigen que se puedan hacer en un máximo de 30 minutos, porque es como que ya mucho más tiempo la hipotermia está muy a la vuelta de la esquina.